Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Daniel y en este video estaré resolviendo la segunda tanda de 5 preguntas relacionadas a la práctica oficial del examen de admisión de la UCR1 del año 2021. Las preguntas que estaré resolviendo en este examen son mayoritariamente preguntas que requieren un uso de la lógica verbal. Entonces, bueno, veamos, vamos a las preguntas. Dice, Gabriel, Elena, Ignacio y Susana se reunieron para realizar una carrera de velocidad. Si al final de la carrera sucedió que Gabriel llegó a la meta antes que Susana, Elena llegó a la meta antes que Ignacio, Gabriel llegó a la meta antes que Ignacio. Entonces, no es posible que, ¿ok? Y para esta pregunta que tenemos por acá, un error que uno podría cometer al abordarla en cuestiones de tiempo sería tratar de determinar cuál es el ordenamiento que tenemos con respecto a la llegada a la meta. Resulta que debido a la información que nos están brindando, no es posible determinar el ordenamiento exacto porque hay una serie de posibilidades que se cumplen para este ordenamiento. De hecho, son varias. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es contemplar posibilidades, pero no realizar los distintos ordenamientos porque esto nos podría tomar mucho tiempo. Entonces, mi recomendación para poder resolver este ejercicio es la siguiente. Es, por ejemplo, si tomamos a Gabriel, nosotros podemos ver que dice que Gabriel llegó a la meta antes que Susana. Y además nos dicen que Gabriel llegó a la meta antes que Ignacio. O sea, si tenemos 4 personas y Gabriel llegó antes que 2, entonces Gabriel forzosamente tuvo que haber llegado de primero o de segundo. Tenemos esas dos opciones porque llegó primero que otros 2 y solo son 4. Entonces Gabriel llegó llegó de primero o de segundo, y esta sería la primera información que tenemos con respecto a Gabriel. Así podríamos seguir sacando con respecto a los demás participantes. Tenemos que Susana llegó, ¿ok? Y para Susana lo que tenemos es que Gabriel llegó a la meta antes que Susana. Y esa es la única información que tenemos referente a Susana. Entonces, ¿qué pasa? Que forzosamente Susana no pudo haber llegado de primera. Entonces, más bien, aquí sería Susana no llegó de primera. O sea, eso lo podemos garantizar. O sea, pudo haber llegado de segunda, de tercera o de cuarta. Pero lo que yo sé es que no llegó de primera. ¿Ok? Eso con respecto a Susana. Ahora vamos con Elena. ¿Ok? Para Elena, nos están diciendo que Elena llegó a la meta antes que Ignacio. ¿Ok? Tenemos que Elena llegó a la meta antes que Ignacio. Entonces, como únicamente tenemos esa información, lo que podemos determinar es que Elena no llegó, no llegó de última. Noten que esta conclusión es parecida a la anterior, pero en la anterior lo que hacíamos era determinar que Susana no pudo haber llegado primera porque ya tenía a Gabriela adelante y Elena no pudo haber llegado de última porque como mínimo llegó antes que Ignacio. Y ahora, con respecto a Ignacio, tenemos que Elena llegó antes que Ignacio y Gabriel también llegó antes que Ignacio. O sea, Ignacio como mínimo tiene 2 personas delante de él. Entonces, Ignacio no pudo haber llegado ni de primero ni de segundo. Entonces, Ignacio llegó de tercero o de cuarto. Estas son las dos posibilidades que tenemos para Ignacio. Y bueno, eso es toda la información que podríamos sacar. En otros contextos, uno podría sacar información adicional a través de dos proposiciones. Por ejemplo, si a mí me hubieran dicho que Gabriel, por ejemplo, que Gabriel llegó antes que Susana, por ejemplo, Gabriel llegó antes que Susana. Voy a ponerlo así como un mayor. Eso nada más es para explicar un ejemplo adicional. Gabriel llegó antes que Susana. Y si yo adicionalmente digo que Susana llegó antes que Ignacio, entonces yo puedo concluir que Gabriel llegó antes que Ignacio. ¿Ok? De esa manera yo sí lo podría concluir, ¿verdad? Entendiendo que la boquita se está comiendo al que llega de primero, ¿verdad? Gabriel antes que Susana, Susana antes que Ignacio, entonces por tanto Gabriel antes
que Ignacio. Pero acá, no, con la información que tengo, no puedo realizar un tipo de conclusión como esta. No se puede. O sea, lo pueden intentar y van a ver que no se puede porque queda incierto. Por ejemplo, yo ahí tengo que Elena llegó antes que Ignacio. O sea, yo puedo decir como Elena llegó antes que Ignacio y Gabriel también llegó antes que Ignacio. Pero de ahí yo no puedo concluir nada de si Elena llegó antes que Gabriel o Gabriel llegó antes que Elena. No puedo concluir nada, ¿verdad? O sea, ustedes pueden pensar que su papá es mayor a ustedes, su mamá es mayor a ustedes, pero ustedes a priori no pueden concluir si su papá es mayor que su mamá o su mamá es mayor que su papá, excepto si ya lo saben, ¿verdad? O sea, si ya lo saben, sí, pero de las dos premisas originales de decir que ustedes son menores, tanto que su papá como que su mamá, no pueden concluir si su mamá o su papá son mayores entre ellos dos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tenemos esta información que está acá y de esta manera, bueno, veamos que la pregunta nos dice no es posible, ¿verdad? De nuevo, recuerden que es muy importante siempre leer la pregunta. Entonces veamos que la opción que no es posible es la opción C. Gabriel llegará a la meta de tercero. Esa opción no es posible porque tenemos que Gabriel llegó de primero o de segundo. ¿Verdad? Ya sabíamos que Gabriel llegó antes que Susana y llegó antes que Ignacio, o sea, llegó antes que dos personas. Entonces no pudo haber llegado de tercero, ¿verdad? Porque ya tiene el tercero y el cuarto por detrás. ¿Ok? Entonces la opción correcta sería la C, la que es imposible. Todas las demás son posibles, lo pueden revisar, todas las demás son posibles y está respaldada por esta información que tenemos por acá. Y eso sería con respecto a este ejercicio. Mucho cuidado de no ponerse a hacer el ordenamiento, porque acá, si ustedes lo intentan, ustedes tienen muchos ordenamientos posibles. O sea, si ustedes se ponen a calcular toda la combinación de escenarios posibles, o sea, les pueden dar 10, 20 perfectamente escenarios. Eso se puede calcular, de hecho, a través de métodos de combinatoria, pero igualmente no es el punto acá calcular eso. Entonces ahora, vamos con la siguiente pregunta. Dice, decía Séneca que no hay árbol firme ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que el autor le otorga a las dificultades un carácter. Ok, entonces acá, de cierta manera, lo que tenemos es una analogía, por decirlo de alguna manera. Aquí lo que tenemos es que el viento se relaciona con el árbol. Se relaciona con el árbol. Viento con el árbol, o bueno, el azote del viento con el árbol, ¿verdad? O con la construcción de la firmeza para ese árbol. Entonces, acá tendríamos el árbol. Vamos a ver. Tenemos el árbol. Y lo que tenemos que notar es que el autor está realizando un paralelismo de el viento con las dificultades. ¿Verdad? Las dificultades, si las pensamos con respecto a uno, a nosotros, a los humanos, vemos que serían análogas a lo que le hace el viento al árbol, ¿verdad? Entonces, las dificultades con respecto al carácter. Bueno, con respecto al carácter, tal vez no, tal vez como con respecto a la construcción del humano, digamos. Pues voy a ponerle humano, nada más. Humano. Entonces tenemos este paralelismo, que el viento se relaciona con el árbol, así como las dificultades se relacionan con el humano. ¿Y qué le hace el viento al árbol? Dice que el viento, de cierta manera, lo hace firme y consistente, porque en ausencia de viento, el árbol no podría ser firme ni consistente. Entonces, las dificultades, sería raro decir que el humano lo hace firme y consistente, ¿verdad? Porque no tendría con mucho sentido que un humano sea consistente. Pero si lo adecuamos al contexto, dificultades humano, si nos hablan de volvernos firmes y consistentes, bueno, sí puede tener un poco de sentido, lo que estamos viendo es que las dificultades tendrían un carácter, o sea, si el viento tiene ese carácter con respecto al árbol, las dificultades con respecto al humano tendrían un carácter fortalecedor, ¿verdad? Porque lo que hace es volverlo firme, o sea, estabilizarlo y también consistente, o sea, también como estabilizarlo, también sería el sinónimo de estabilizarlo, ¿verdad? Creador, no, o sea, no es lo mismo que yo eh, vuelva firme a algo, lo estabilice, a crearlo, ¿verdad? Son cosas diferentes. Formador,
Pues no necesariamente, porque yo puedo ahí como que formarlo y puede ser que todavía no sea consistente ni firme, pero ya lo estoy formando, digamos, lo estoy como creando. Entonces no es el calificativo más adecuado decir fortalecedor. Regenerador nos habla de algo como que ya se dañó y ahora hay que recuperarlo, ¿verdad? Y no nos dice como que el árbol se cayó y luego el viento lo levanta, sino es como que el viento impide que el árbol se llegue a caer. Entonces no estaríamos hablando de regenerador. Y constructivo, de cierta manera también el calificativo constructivo sería válido, pero algo importante que uno tiene que notar con estos exámenes es siempre intentar identificar el calificativo más correcto, especialmente cuando nos hablan de opciones con una única palabra. Entonces, si ponemos en una balanza fortalecedor y constructivo, constructivo estaría más inclinado a algo creador, ¿verdad? Construir algo de crear, ¿verdad? En cambio, fortalecedor nos da más a entender eso de que ya está creado el árbol, pero lo vamos formando, bueno, formando no es la palabra correcta, ¿verdad? Porque si no se confundiría con la B, o sea, lo vamos fortaleciendo. Mejor no le busco sinónimos porque si no entraríamos en ese problema. Entonces, la respuesta correcta sería fortalecedor, básicamente es como intentar encontrar un sinónimo que en contexto sea adecuado para firme y consistente. Volver algo firme y consistente para efectos del humano no tiene tanto sentido, nada más decir firme y consistente, tendría más sentido resumirlo en algo fortalecedor. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta para esta pregunta que tenemos por acá. Y eso es muy importante, ¿verdad? Lo que acabo de decir. O sea, muchas veces vamos a encontrar opciones que se parezcan, pero normalmente va a haber un matiz que nos va a hacer declinarnos por una opción y no por la otra. Entonces, en esta siguiente pregunta dice, si alguien sabe andar en bicicleta, es porque ha pasado por un proceso de aprendizaje, durante el cual pueden ocurrir muchas caídas. No obstante, llega el momento en que el aprendiz es capaz de mantener el equilibrio activo. Entonces dice, analice las siguientes afirmaciones. El aprendizaje no requiere de tiempo. En todo proceso pueden ocurrir equivocaciones. Algunos procesos de aprendizaje no tardan mucho tiempo en completarse. De las afirmaciones anteriores, ¿cuál o cuáles hacen que el texto principal sea falso? Muy importante, ¿verdad? O sea, nos están pidiendo básicamente una afirmación que me contradiga el texto. Eso es lo que me están pidiendo, ¿verdad? No algo que me respalde el texto, sino algo que me lo contradiga, básicamente que me diga lo contrario. Entonces, veamos que, por ejemplo, esta opción dice, en todo aprendizaje pueden ocurrir equivocaciones. Esta opción más bien respalda el texto. Esta opción que está por aquí respalda el texto, ¿verdad? Porque dice que un proceso de aprendizaje durante el cual pueden ocurrir muchas caídas, o sea, equivocaciones. Entonces, tendríamos que la segunda proposición es verdadera. Luego, en la tercera dice, algunos procesos de aprendizaje no tardan mucho tiempo en completarse. Esto podría ser que sí o podría ser que no, ¿verdad? Porque me dicen algunos procesos de aprendizaje, o sea, algunos podrían no incluir lo que es andar en bicicleta, ¿verdad? Entonces, básicamente podría no estar relacionado con el texto. Y ahora, la primera opción, veamos que esa directamente es falsa, porque dice, el aprendizaje no requiere de tiempo, o sea, nos dicen como que el aprendizaje en general no requiere de tiempo. Y entonces esto sería falso, porque nos dicen que para andar en bicicleta hay que pasar por un proceso de aprendizaje, o sea, requiere tiempo, y nos refuerzan diciendo que llega el momento en que el aprendiz es capaz de mantener el equilibrio activo, o sea, que pasó un tiempo para que pudiera lograr eso. ¿Verdad? Entonces, decir que no requiere de tiempo es falso, o sea, sí requiere de tiempo. Entonces, con esto podríamos determinar que la única opción que hace que el texto principal sea falso sería la uno. Sería únicamente la uno y esa sería nuestra respuesta correcta. Ahora vamos entonces con la siguiente pregunta, que dice, los luchadores exitosos son aquellos persistentes y no precisamente los más fuertes. En una carrera de resistencia ganan los más constantes y no siempre los más veloces. Según el texto anterior, alcanzan sus metas quienes compiten con, ¿ok? Y veamos qué nos define el texto que sirve para competir o para lograr los objetivos.
Dice que los luchadores que consiguen éxito, o sea, quienes cumplen sus metas, son aquellos persistentes, ¿ok? Los persistentes son los que lo logran y no precisamente los fuertes. Entonces los fuertes no me interesan. Y ahora dice, en una carrera de resistencia ganan los más constantes y no siempre los más veloces. O sea, no me interesan ni los fuertes ni los veloces, sino que me interesan los persistentes y constantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar un calificativo en las opciones que me relacionen, eh, que se vean relacionados con los calificativos de persistencia y constancia. Entonces, para esto, veamos las opciones. Dice, esperanza. Bueno, la esperanza no necesariamente engloba lo que es ser persistente y ser constante, ¿verdad? No necesariamente la esperanza viene siendo como una especie de sinónimo o una especie de palabra que contiene esos significados de persistencia y constancia. Puede ser que sí o puede ser que no, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta no la vamos a incluir. Ahora nos dice frecuencia. Bueno, frecuencia la voy a dejar ahorita. Aquí dice entusiasmo. Bueno, el entusiasmo no necesariamente tiene que ver con la constancia, ¿verdad? Uno puede ser constante y no necesariamente estar entusiasmado. Uno puede ir, por ejemplo, al gimnasio, ser constante y no necesariamente tiene entusiasmo de ir, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que hay que hacer por constancia y tal vez uno, hay momentos en los que uno no quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces, esta no, inteligencia no tiene nada que ver, ¿verdad? Siempre hay una opción, generalmente, pero no siempre, que no tiene nada que ver con nada. Por ejemplo, aquí inteligencia no tiene nada que ver con nada. Ahora viene la disyuntiva que tenemos por acá, que es insistencia y frecuencia. Si uno realiza un análisis adecuado, uno al final debería estar debatiéndose entre estas dos opciones, ¿verdad? Porque son ligeramente similares. Ok, tenemos insistencia y frecuencia, pero resulta que es más adecuado hablar de insistencia que de frecuencia porque la palabra frecuencia es un término muy laxo, es decir, es un término que puede significar muchas cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué definimos como frecuente? Todos los días, cada minuto, cada año, cada 10 años, ¿verdad? O sea, no podemos saber cuál es el periodo de repetición de algo frecuente, ¿verdad? Nos lo deja muy abierto, ¿ok? Entonces, uno podría ser frecuente sin ser constante, ¿ok? Porque constante es que yo me fijo el objetivo y si yo tengo que ir todos los días al gimnasio para cierta cosa, voy todos los días. Pero ser frecuente es como, bueno, tenía que ir todos los días y voy cada semana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ser constante no necesariamente implica, perdón, ser frecuente no necesariamente implica ser constante. Y ahora, la respuesta correcta entonces sería insistencia. O sea, insistencia es muy similar a persistencia, ¿verdad? Casi lo mismo. Y constancia, pues, digamos, si soy insistente, voy a ser constante, ¿verdad? Si insisto, le doy, quiere decir que estoy siendo constante. Entonces, la respuesta correcta sería esa. Pero siempre es importante notar que normalmente cuando leamos o cuando analicemos preguntas de lógica verbal, es frecuente que vayamos a quedar entre dos opciones que son muy similares, pero debido a un matiz, vamos a ver que tendríamos que decantarnos por una y no por la otra. Entonces, bueno, esa sería la pregunta 9. Y ahora vamos con nuestra pregunta final, que dice, un iglú es una vivienda tradicional de forma semiesférica y edificada con bloques de hielo que los esquimales construyen para cumplir la función de casa de campamento cuando salen de casa, ¿verdad? Bueno, una es casa de cazar y la otra es casa de vivienda, ¿verdad? Importante eso. Ahora, de acuerdo con el texto anterior, es posible afirmar que, y bueno, tenemos esta serie de opciones, que la mayoría de estas nos hablan, bueno, obviamente, nos van a hablar de el iglú. Y veamos esto que es muy importante. Nos dicen que los esquimales construyen estas viviendas para cumplir la función de casas de campamento cuando salen de casa. O sea, que ese es el momento en el que ellos los van a utilizar. O sea, en condiciones normales, los esquimales no van a utilizar los iglús. O sea, va a ser en ese momento
que van a utilizar los iglús. Entonces ahora veamos las opciones. Dice, ok, dice, un iglú es la residencia tradicional de los esquimales. No necesariamente. O sea, el iglú es usado por los esquimales, pero yo no puedo afirmar que sea la residencia tradicional de ellos, porque puede ser otra, o puede ser que no tengan ninguna residencia tradicional, o puede ser que el iglú no sea la residencia tradicional de nadie, ¿verdad? Entonces no puedo atribuirle el calificativo de residencia tradicional al iglú y tampoco puedo afirmar que los esquimales tengan tal cosa, ¿verdad? Entonces, esta la descartamos, ¿ok? Esta la vamos a descartar. Ahora, luego dice, el iglú es un tipo de residencia que resiste los embates del clima. No necesariamente. No necesariamente resiste los embates del clima. De hecho, el texto nos da a entender que si están saliendo de casa, probablemente ellos ocupen hacer algo como rápido, ¿verdad? Algo que más que todo les dé vivienda para ese periodo de casa, pero no necesariamente que resista los embates del clima, ¿verdad? Porque para que algo resista los embates del clima, es muy probable que tuviéramos que dedicarle más tiempo, dedicarle más empeño para que realmente pueda resistir los embates del clima. Entonces no es el propósito del iglú resistir los embates del clima, sino es básicamente ser como una especie de un carro rodante, ¿verdad? Lo que llamaríamos ahora un carro rodante que me permite desplazarme a muchos lugares, pero no necesariamente lo más seguro. Ahora dice, un iglú es una especie, bueno, es un tipo de residencia que evitan los esquimales en verano. Ni idea, ¿verdad? O sea, no sabemos en qué momento los esquimales salen de casa. O sea, que dijera que la casa es únicamente en verano, sí podríamos concluir que salen solo en verano. Ahí sí lo podríamos concluir, pero yo no sé en qué momento salen de casa. Y ahora, los campamentos esquimales se caracterizan actualmente por el uso de iglús. Bueno, dos cosas. Yo no sé si se caracterizan por el uso de iglús. O sea, yo sé que los usan, pero yo no sé si es lo que mayoritariamente usan, ¿verdad? Al decir me caracterizan es como que me da a entender que es lo que mayoritariamente usan y eso no lo puedo determinar. Y además me hablan de actualmente. En ningún momento yo podría concluir que es una información actual, ¿verdad? Lo que dice el texto podría ser una información reciente, pero no actual, ¿verdad? O podría ser inclusive una información antigua. Entonces, esta la descartamos como opción correcta. Entonces, nos vamos a quedar con que los esquimales solamente cuando salen de casa habitan el iglú, que eso es lo que nos va a entender el texto, ¿verdad? O sea, que la función de estas casas es usarse cuando salen de casa, ¿verdad? De casa de cazar. Entonces, esta sería nuestra respuesta correcta, ¿verdad? Porque esa es la función para la cual están diseñados y no nos dice en ningún momento que haya otro periodo en el cual se utilicen. Entonces asumimos que únicamente se utilizan cuando salen de casa. ¿Ok? Entonces, bueno, esa sería la segunda tanda de 5 preguntas. De nuevo, si el video les ha gustado, les ha sido de utilidad, pues les recomiendo suscribirse al canal porque estaré subiendo videos en los próximos días con más resolución de preguntas. Igualmente, pues darle like y compartirlo si saben de alguna persona que esté próxima a ingresar a una universidad pública en Costa Rica. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.